lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin pegar antes. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra al inicio de nuestro ministerio y nos dijo, preparen un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra en mente fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Y ahora estamos atendiendo a personas de 20 países. El día de hoy tendremos una enseñanza muy importante, batallas en la mente, que estará a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gusto poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Reciban de mi parte un caluroso abrazo hasta el lugar del mundo en donde usted se encuentre. Amado, ¿le ha pasado que usted está muy tranquilo y de repente le viene una idea, un pensamiento a la mente que usted se sorprende? Y usted dice, pero ¿de dónde salió este pensamiento? Pero ¿cómo es posible que yo siendo hijo, siendo hija de Dios, esté pensando estas cosas? ¿Sabía usted que el enemigo lanza dardos en nuestra mente? Bueno, este día, a lo largo de esta enseñanza, vamos a aprender cómo el enemigo opera para lanzar esos dardos a nuestra mente y qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esos dardos del enemigo. Lo primero que quiero decirles es que nosotros como seres humanos somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero, ¿sabe? Yo quiero enfatizar este día de que nosotros tenemos una área que es visible, que es el cuerpo. O sea, el cuerpo usted lo puede ver con su ojo natural. Pero tenemos dos áreas que no son visibles, son invisibles y son eternas. Y me estoy refiriendo al espíritu y al alma. El espíritu y el alma son eternas y son invisibles porque son sobrenaturales. Y esto quiere decir, amados, que son eternos, es decir, que el tiempo no transcurre ni en nuestro cuerpo, perdón, ni en nuestra alma, ni en nuestro espíritu, solamente en nuestro cuerpo. Así que usted no se preocupe si la gente le dice te estás poniendo más viejo, porque amados, eso solo ocurre en el cuerpo. Es decir, aunque el cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu, nuestra alma es eterno. Así que se va renovando, está lleno de vida, se renueva constantemente. Entonces entendemos de que el espíritu y el alma son eternos y son sobrenaturales. Bueno, también hay una pequeña desventaja. El hecho de que el alma y el espíritu sean eternos, hay una pequeña desventaja. Y es que hay cosas que quizás ocurrieron en su vida cuando usted era pequeño, o tal vez en su adolescencia, en su juventud, tal vez cosas que afectaron su alma, o tal vez pudieron haber herido su espíritu. Y entonces, como cuando tú has pasado por el proceso correcto, te parece que fue ayer, es como que el tiempo se hubiera detenido. Y entonces tal vez tú te acuerdas, por ejemplo, de qué color era el vestido de la persona que te hirió, de la persona que te traicionó, o ese día de la persona que te abandonó. Es como que se hubiera quedado esa memoria en el tiempo. Y nosotros lo guardamos en nuestro subconsciente y muchas veces está ahí como guardadito en un cajón, pero de repente ocurre algo que desencadena nuevamente esos recuerdos. Y esto ocurre por esa conexión que hay con las memorias. Entonces esto activa el subconsciente y comenzamos a revivir aquello que un día vivimos. Y a lo mejor comenzamos a resentir lo que un día sentimos. Y de ahí viene la palabra resentimiento. Volvemos a resentir lo que ya habíamos sentido. Entonces todos nosotros,
Todo cuando venimos al Señor necesitamos pasar por un proceso de sanidad. Pero tenemos que entender que la sanidad de nuestra alma es todo un proceso. Y este día yo me quiero enfocar o me voy a centrar principalmente en lo que tiene que ver con nuestra mente y con nuestros pensamientos. ¿Qué le parece si leemos en el libro de Proverbios? Vamos a leer el capítulo 23, el versículo 7, la parte A. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, amados, que según es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Ahora, si usted notó, yo le pregunto, ¿por qué dice el pensamiento en su corazón? Porque cuando nosotros pensamos sobre un pensamiento, nosotros decimos que pensamos con la cabeza, ¿cierto? Pero aquí la escritura nos está diciendo el pensamiento en su corazón. Y yo entiendo que podemos pensar con nuestra mente, pero que también podemos pensar con nuestro corazón. Mire, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos cambia el corazón. Pero Él no nos da una mente nueva todavía. O sea, posicionalmente tenemos la mente nueva, pero todavía no la tenemos. Pero lo que sí el Señor nos da es un corazón nuevo. Ahora, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. O sea, como usted piensa acerca de usted, así es usted. Como usted piensa, así usted actúa y así toma decisiones, así usted decide. Y los pensamientos, amados, son los que influyen en nuestra manera de vivir. Si usted no cambia su manera de pensar, tampoco va a poder cambiar su manera de vivir. Y déjeme decirle que usted y yo somos responsables de cambiar nuestros pensamientos. Es decir, no va a venir Dios a cambiar nuestra mente. Somos nosotros voluntariamente los que tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Y entonces cuando cambiamos esta manera de pensar, nuestra vida también va a cambiar. Lamentablemente, en la mayoría de nosotros hay pensamientos que están deformados. Y cuando tenemos pensamientos deformados, nuestra vida también se va a ver deformada. Por ejemplo, mire, hay personas que tienen prejuicios por cosas que aprendieron, tal vez de la mamá, tal vez del papá, tal vez de la abuelita o de algún familiar. Y cuando estoy hablando de prejuicio, yo me refiero que tiene que ver con un pensamiento, con una idea que usted se hace, puede ser acerca de alguien, puede ser acerca de algún lugar o de alguna cosa, y usted ya tiene determinado que eso es así, eso no va a ser de otra manera. Y entonces, si usted no abre la mente y usted no cambia su manera de pensar, mire, usted podría llegar a ser infeliz el resto de su vida. Es muy importante, amados, que nosotros aprendamos a cambiar nuestra mente. Y hay personas que todavía recuerdan cosas que les pasaron hace 25 años, 30 años, y eso es porque no han perdonado quizás a las personas que les han herido, que les han lastimado. Y cuando uno les pregunta, ellos dicen, pero si yo ya la perdoné, lo que pasa es que yo no puedo olvidarme lo que me hizo, pero saben muy en el fondo es que no han perdonado, no han podido soltar ese perdón, no se han liberado del rencor. Y todo tiene que ver con nuestra mente, tus pensamientos, tu manera de ver las cosas. Y si tú no cambias tu manera de pensar, vas a seguir mal, vas a seguir recordando cosas que pasaron hace muchos años, que probablemente ya están sepultadas y que tú no deberías estar acordándote de ellas. Ahora, si nosotros nos conformamos con nuestra forma presente de vivir, o es decir, cuando nosotros antes de venir al Señor, luego venimos a Cristo, y no tratamos de cambiar nuestra manera de vivir y nos conformamos con la manera en que vivíamos, entonces nuestra vida nunca va a cambiar. Mire, cuando nosotros nos conformamos, el conformarnos nos impide crecer, el conformarnos nos impide avanzar, y porque hay personas que dicen, bueno, es que yo soy así, así he sido, así soy, así voy a ser el resto de mi vida, yo no voy a cambiar. Si usted es de las personas que dice eso, amado, usted ya se bloqueó y entonces usted no va a poder cambiar su manera de pensar y usted va a ser una persona limitada, no vas a poder crecer, no vas a poder avanzar. Y yo he visto que hay ideas
Mire, hay pensamientos que se llegan a convertir en fortalezas, que aún pueden ser fortalezas generacionales. Pueden llegar a ser iniquidades generacionales. Mire, personas que tal vez dicen, no, yo estoy bien así, teniendo tal vez un techo, algo de comer, yo me siento bien. Son personas que no quieren ir más allá, que no aspiran a mejorar su calidad de vida. Y sabe, eso es lo que precisamente le enseñan a sus hijos. Y entonces los hijos siguen la misma manera y es como una cadena. Y esto se llega a convertir en una fortaleza que llega a ser una iniquidad generacional. Y bueno, hay un dicho, amado, que ustedes deben haber escuchado, que hijo de tigre, dicen, sale rayado. O sea, de la misma manera que los hijos aprenden de los padres, siguen la misma conducta, la misma manera de hacer las cosas, y tienen las mismas ideas, la misma mente, y nosotros vemos que se repite, es como un ciclo consecutivo, como un círculo consecutivo. Y ahora yo quiero hablarles un poco acerca del cerebro. Mire, nuestro cerebro tiene dos partes o dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora, la parte derecha de nuestro cerebro está conectada de una forma contralateral con el cuerpo, es decir, mi hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y el lado izquierdo de mi cerebro controla el lado derecho de mi cuerpo o coordina el lado derecho de mi cuerpo. Mire, por ejemplo, en el caso de las personas que son zurdas, tienen más desarrollado el hemisferio cerebral derecho. Y los que son derechos tienen más desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. Ahora, hay personas que se esfuerzan por mejorar en diferentes áreas en los hemisferios y pueden llegar a desarrollar de los dos lados, ¿verdad? Pero se ha descubierto, pues, que el lado izquierdo del cerebro, el que controla el lado derecho de nuestro cuerpo, está relacionado con el pensamiento, con la lógica y con el ego. Y eso es a lo que se le llama mente. O sea, amado, que las decisiones, la lógica que se hacen en la vida, tiene que ver con este lado izquierdo del cerebro, que gobierna el lado derecho de nuestro cuerpo. Pero el lado derecho del cerebro que gobierna el lado izquierdo del cuerpo está relacionado con la intuición, está relacionado con la percepción, con la creatividad, con todo lo que tiene que ver con el arte, con el discernimiento espiritual, con emociones y sentimientos. Y a este lado derecho que gobierna la parte izquierda de nuestro cuerpo es a lo que la Biblia le llama corazón. Y sabe, cuando nosotros comprendemos esto, mire, se nos aclaran muchas cosas. Sabe, por ejemplo, que en el mundo oriental se hace más énfasis en este lado, en el lado que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con el pensamiento abstracto, que tiene que ver con discernimiento espiritual, con la creatividad, todo lo que tiene que ver con el arte. Y en el mundo occidental, sobre todo en este último tiempo, se ha hecho un énfasis en que la gente haga uso del lado izquierdo de su cerebro, que es el que tiene que ver con la lógica, es el que tiene que ver con la tecnología, con la forma de toma de decisiones basadas en datos, tiene que ver con estadísticas, con todo lo que es tangible y es concreto. Ahora, ¿hacia dónde se ha desarrollado la cultura? Y se ha desarrollado las ideas, por ejemplo, todo lo que el mercado nos vende en el mundo occidental. Se ha desarrollado hacia la lógica, hacia el pensamiento, hacia la estadística, todo aquello que es concreto. Mire, usted no ve que haya un énfasis en lo que es creativo, en lo que es artístico, en lo que es intuitivo, pero en el mundo oriental sí. Así que nosotros, amados, como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos un desafío en esa área, porque ¿sabe cuando personas del mundo occidental vienen a Cristo? Ellos vienen con un desequilibrio. Y cuando yo digo desequilibrio, no lo digo en el mal sentido, sino que digo que son personas, vamos a decir, menos espirituales, si se puede llamar así, ¿verdad? Menos meditativos, menos intuitivos, menos creativos. Y estoy hablando de manera general, ¿verdad? Son personas más prácticas, más lógicas, más dados a lo racional. Y el espíritu de Grecia es el que domina precisamente esto. Entonces, cuando estas personas vienen al Señor y reciben un corazón nuevo, que está conectado con el Espíritu de Dios, ¿sabe? Hay un choque.
porque lo espiritual de Dios, amados, es algo sobrenatural. Y tiene que ver con creatividad, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con intuición, tiene que ver con percepción. Y entonces hay un choque porque lo que tenemos son gente que es muy pensante, que es muy activa, pero poco activa en su corazón. Y sabe, hay algunas corrientes orientales, religiosas, que lo que buscan es que haya un equilibrio entre uno y el otro, entre los dos hemisferios del cerebro. Buscan que la membrana que une los dos hemisferios se una, o que una los dos hemisferios para que puedan ser uno. Pero, ¿saben? Realmente nosotros en el Señor, lo que nosotros debemos buscar es que se sometan al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que tiene que someter todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a leer ahora en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículos 14 y 15. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, fíjense que la palabra dice que se siembra en el corazón. Y esa palabra que es sembrada en el corazón es la que activa nuestra fe para poder creer con el corazón y entender con la mente. Ahora, recuerde que le hablé de los lados del cerebro y que vamos a llamar a un lado corazón y al otro lo vamos a llamar mente. Entonces, amado, cuando el sembrador siembra la palabra, y estoy hablando de la palabra de Dios, de la palabra que es una semilla incorruptible que se siembra en el corazón de la persona, en la parte sensible espiritual de nosotros. Sin embargo, aunque el corazón es activado por esa misma palabra, esa palabra es la que produce una activación en la fe para que entonces nosotros podamos creer. Pero sabe, no solamente es necesario creer, sino que también es necesario que podamos entender la palabra con nuestra mente, no solo recibirla en el corazón, para que entonces nosotros podamos decidir un cambio voluntario en nuestra vida, en nuestra manera de pensar también. O sea, no se trata de que la semilla ya fue sembrada en el corazón y ya estuvo, porque eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Tienen una palabra ungida, la palabra ya fue sembrada en el corazón, pero salieron y no se activó la parte de los pensamientos, la parte de la mente, para que ellos pudieran entender la palabra. Pero cuando el corazón de un lado tuyo del cerebro se activa por la fe, por la naturaleza de la misma palabra que ya fue sembrada, que comienza a generar vida, que comienza a producir vida, entonces se te activa el entendimiento para que puedas comprender la palabra que ya te fue dada. Y cuando tú comprendes la palabra, cuando no solamente la recibiste en el corazón, entonces tú ya la entendiste. Entonces, amados, es un proceso que involucra la voluntad. Y tú dices, bueno, yo entiendo que esto es así, y entonces yo me doy cuenta que de acuerdo a la palabra de Dios, tal vez yo no estaba actuando de la manera correcta. Entonces, cuando yo lo entiendo, yo puedo tomar la decisión de cambiar mi manera de pensar o de cambiar cosas en mi vida. Porque lo estoy comparando con la palabra que me fue sembrada en el corazón. Y estoy entendiendo que tal vez no estaba actuando de la forma adecuada. Así que yo puedo decidir cambiar. Y puedo decir, yo voy a cambiar esto. Porque, amados, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros entendemos que no estamos actuando de la manera correcta, de la manera que agrada a Dios, entonces ya no queremos ser esa persona con esa vieja naturaleza. Queremos tener un cambio, ya no queremos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Y entonces, esto tiene que ser un proceso. Personas que se quedan solamente con la palabra en el corazón, ¿y qué es lo que pasa? Dice la Escritura que como no entendieron la palabra, el diablo, Satanás, viene y les roba la palabra. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 11 y 12. Esta es pues la parábola de la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire qué tremendo. ¿De dónde dice que la quita?
del corazón donde había sido sembrada. Es decir, la palabra había sido sembrada en el corazón, la palabra de Dios, pero como no la entendieron, entonces el diablo viene y si no está procesada en su mente para ser entendida, entonces el enemigo, el diablo, roba la palabra que fue sembrada en el corazón. ¿Para qué? Para que la persona no pase el proceso. Entonces estos son los que están a la orilla del camino. Entonces se necesita, amados, creer en el corazón, pero confesar con la boca. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Romanos 8? Dice, el que creyera en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Así que tú crees con el corazón donde la palabra fue puesta, ahí tú no tuviste que hacer nada, pero para confesar con tu boca, tú debes haber procesado la palabra para entonces poder confesarla voluntariamente, con entendimiento. Eso es muy importante. Amados, hay personas que tal vez pasan a recibir al Señor porque alguien les dijo, tal vez la palabra fue sembrada, pero si no fue alumbrado el entendimiento, y con entendimiento ellos saben lo que están haciendo, amados. Eso es muy importante. Y aquellas personas que pasan tal vez solo para repetir una oración, porque la palabra estaba en el corazón, pero no la procesaron, no la entendieron, ¿saben? No un proceso voluntario para poder creer y entender. Debería ser de esa manera. Tienen que haber entendido la palabra. Vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, amado, ya era sembrado en su corazón, pero otra vez lo vemos. Como no lo entendió, solo estaba en el corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. O sea, mis amados, que no solamente es necesario tener la palabra sembrada en el corazón, sino que tiene que activarse la mente para que entonces podamos entender y podamos tomar decisiones para poder hacer el cambio. Ahora, ¿cuál es la función del enemigo? ¿Qué es lo que el enemigo hace para que nosotros no podamos creer y no podamos entender? Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué tremendo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, si vuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermano? El enemigo. Dios con D minúscula, ¿verdad? Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo. Pero dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros antes de venir a Cristo, amados, estábamos en tinieblas. Pero un día Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha en nuestro interior, fue hecha en nuestro espíritu, se hizo la luz. Y entonces la palabra o la semilla que fue sembrada en el corazón. Pero, ¿sabe? No basta con tener la luz en nuestro espíritu y la semilla sembrada en el corazón. Esa luz tiene que ser proyectada para que sea alumbrado nuestro entendimiento, sea alumbrado nuestra mente para que pueda resplandecer de igual manera, pueda ser alumbrado nuestro entendimiento y podamos comprender la palabra. Porque no dice porque dice que si no, el enemigo, él mantiene cegado el entendimiento para que entonces seamos incrédulos. Entonces hay personas, y hemos encontrado, cuando uno va a predicar y le habla a las personas, y uno dice, pero si le he predicado a esta persona varias veces, ¿por qué no recibe la palabra? ¿Por qué el evangelio no toca? Amados, la semilla ya fue sembrada. Pero ¿qué pasa? La semilla cayó en el corazón, pero si no le ha sido alumbrado el entendimiento para que entienda la palabra, es decir,
como su mente siguió en tinieblas y no tiene el entendimiento, sigue siendo un incrédulo. Eso es precisamente lo que hace el enemigo. Ciega las mentes para que las personas no les pueda resplandecer, no puedan entender el evangelio. Así que el enemigo es el que se encarga de cegar el entendimiento y sabe, lo hace de muchas maneras. Por ejemplo, el espíritu de Grecia, para que no podamos entender y no podamos captar. Por ejemplo, una persona que ha estudiado mucho, que ha leído muchos libros, que tiene tanta lógica, ¿sabe? Le cuesta creer que hay un Dios todopoderoso que está por encima de toda ciencia, que está por encima de toda fe, perdón, de toda lógica, y que podemos creer en Él por fe, porque no lo vemos. Por ejemplo, para un médico que ha estudiado, para un médico es difícil creer que hay un Dios sobrenatural, un Dios que sana, un Dios que hace milagros, porque él todo lo quiere comprobar con la ciencia. Pero cuando la fuerza del Espíritu, hermanos, cuando el poder de Dios nos toca, aún el entendimiento se tiene que someter. Mire, primero el poder de Dios te toca. Y cuando el poder de Dios viene, la luz se hace en el Espíritu. Y así es como Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y la luz es tan fuerte, amados, que quiere empezar a alumbrar, a llenar todas las áreas de tu vida. Y cuando tú te alineas la luz de tu espíritu con la palabra que acaba de ser sembrada, entonces se provoca una explosión dentro de ti. Y la mente, los pensamientos, las ideas, amados, todo tiene que someterse. Y entonces tú tienes que cambiar tu manera de pensar. No tienes otra alternativa. Cuando Dios te convence con su poder, amados, no te queda más que cambiar tu manera de pensar. Así que por eso nosotros decimos que es tan importante que la predicación del evangelio vaya acompañada con la manifestación del poder de Dios, que la gente vea que hay señales, que la gente vea que los muertos resucitan, que hayan milagros, que hayan sanidades, que hayan liberaciones. Ese es el poder de Dios actuando. Y cuando el poder de Dios te toca, cuando el poder de Dios te llena, cuando te transforma, amado mío, no hay lógica, no hay pensamiento que pueda quedar en pie. ¿Sabe? No hay peor manera de predicarle a una persona que es muy intelectual, a una persona que es muy lógica. La única manera como puedes convencer a un intelectual es con el poder de Dios. Y entonces que el que estaba desahuciado se sane, que el que estaba enfermo se ponga en pie, que el que estaba tal vez quebrado económicamente entre en prosperidad, que un matrimonio que estaba por romperse sea restaurado. Amados míos, solamente el poder de Dios puede hacer esas cosas. ¿Saben? Ustedes conocen a mi madre ministerial, la doctora Emma de Sosa. Ella es doctora. Yo no sé cuántos de ustedes han podido escuchar su testimonio. Dice que a ella le invitaron a una reunión de mujeres de negocio y sabe, ella era una persona muy estudiada, había leído muchos libros, muy lógica, muy racional. Y dice que ese día ella pensó que se iba a encontrar con un conferencista, tal vez bien preparado. Y sabe, Dios utilizó a una mujer tan sencilla que solo había aprobado la primaria. Fue la persona que predicó ese día. Y dice que ella empezó contando un testimonio de cómo Dios había sanado a su hijo. Ella tenía un hijo que estaba desahuciado, tenía que estar conectado a un tanque de oxígeno, y dice que cuando oraron por su hijo, el Señor lo sanó en ese mismo momento, y el muchacho se pudo despojar del tanque de oxígeno, y dice que se convirtió al Señor, y cuando creció, este muchacho sirve al Señor, o sea, llegó a ser un pastor, un siervo de Dios. Y mi madre ministerial dice que cuando ella escuchaba el testimonio, su lógica no la dejaba entender, no le cabía en su mente cómo es posible que Dios pueda sanar a una persona que estaba desahuciada, no le cabía en la mente, ella no lo podía entender, pero esta hermana siguió predicando el evangelio, entonces la semilla fue sembrada en su corazón y sabe, poco a poco fue llegando la luz, fue el día que Dios dijo, este es tu día, esta es tu hora, y fue alumbrada la luz, llegó la luz a su espíritu y fue alumbrado su entendimiento. Y sabe, cuando hicieron el llamado, dice que ella fue la primera en pasar a recibir al Señor. Es tremendo.
Y sabe, ella tenía una úlcera gastroesofágica y los médicos no habían podido hacer nada con ella, no la habían podido ayudar. Ella tomaba no sé cuántos medicamentos al día, estaba bien delgada. Y dice que ese mismo día que ella recibió al Señor, el Señor la sanó de esa úlcera. Amados míos, díganme si eso no es el poder de Dios. ¿Cómo podía ella negar lo que la ciencia, lo que los médicos no habían podido hacer con ella? Dios lo pudo hacer en un instante, ella fue sanada. Todos los males, los síntomas, las pastillas las tuvo que botar. El Señor la sanó con su poder. Mire qué tremendo. Y entonces dice que ella fue testigo del gran poder de Dios. Y saliendo de ese lugar, ella se fue a una librería, compró todos los libros cristianos que ella encontró, porque era la manera como ella estaba acostumbrada. Ella leía libros para tener más conocimiento, se lo llevó a su casa y empezó a leerlos. Pero dice que Dios le habló y que Dios le dijo, detente, no te permito, no continúes leyendo, yo no te permito leer libros de autores no ungidos. Mire qué tremendo. Ella se asustó porque ella no entendía lo que pasaba. Y entonces ella paró de leer. Pero amados, cuando uno no tiene discernimiento, porque tal vez todavía no está bien desarrollado en nosotros, uno lee lo que sea. Y yo sé que aquí hay personas que leen lo que sea. Hay personas que entran en internet y ven lo que sea. ¿Sabe? Usted no tiene idea. Cuando usted entra a internet, usted puede buscar una palabra cristiana, por ejemplo, Espíritu Santo, y usted se va a dar cuenta de cuántas palabras que tienen que ver con ocultismo le van a aparecer. O sea, el hecho de que sea cristiano, lo que usted esté buscando, le van a aparecer cosas que el enemigo ha metido en las redes. Así que, amado, tengan mucho cuidado con lo que ve, con lo que lee, no se contamine. ¿Sabe? Hay tanta basura en internet. A veces oímos a cualquier persona. Cualquier persona se pone a enseñar y a veces son personas que no han sido formadas, que no han sido sanadas en su corazón. Y mire, por experiencia se lo digo. Hay personas que han venido a la escuela con un llamado tremendo de parte del Señor, pero por prestar oído a personas que no debían prestar oído, se perdieron en el camino. Y personas que tenían un llamado tal vez profético y de repente ya no creen en lo profético, en lo apostólico, no creen en la paternidad. Y sabe, amados, tristemente el enemigo los desvía del camino. El propósito del enemigo es que tú no cumplas el propósito divino que Dios tiene para tu vida. Así que, amados, tengan mucho cuidado con todo lo que hay en las redes sociales. ¿Sabe? Lea las escrituras. Conozca más del Señor a través de la palabra. Pídele al Espíritu Santo que le traiga revelación para poder interpretar las escrituras. Y que Dios le revele aquellas verdades que Dios quiere que usted conozca, que pueda entender y que comience a cambiar su manera de pensar como Dios quiere. Y que usted pueda despojarse del hombre viejo, amado. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la luz de Dios es tan poderosa que todo lo que estaba cegando el entendimiento de los que eran incrédulos comienza a tener luz por el Espíritu Santo y por la palabra. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. ¿Saben? Nuestra mente, el área de los pensamientos, es el área más vulnerable, porque siempre está como en una guerra, como en una disputa entre la luz y las tinieblas. Y el enemigo quiere mantenerla en oscuridad, quiere mantenerla en tinieblas. El enemigo quiere mantener enceguecido el entendimiento. Pero nuestro Dios, Él está interesado, amados, en que usted tenga luz en todas las áreas, aún en su mente, en sus pensamientos, que sus pensamientos sean pensamientos de luz, no de tinieblas. Y hay personas, mire, hay personas que se sienten atraídas. Por ejemplo, hay una persona que vino a la escuela y yo no sé dónde vio y estaba estudiando demonología. Amados míos, ¿para qué quiero conocer yo a los demonios? A mí lo que me interesa es saber lo que mi Dios quiera decirme, es conocer los planes, los propósitos que Dios tiene para mi vida. A veces yo veo en internet, yo veo cosas cristianas, obviamente, pero a veces me salen cosas como una bruja dijo tal cosa, mire el secreto. Yo no quiero
saber lo que tenga que decir una bruja. Yo quiero saber lo que mi Padre Celestial tiene que decir sobre mí. Yo tengo que estar conectada con el cielo, amados. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo. Revise, mi amado, lo que usted está oyendo, revise sus pensamientos, porque mira, el propósito de Dios es que nosotros podamos ser liberados de nuestro consciente, de nuestro subconsciente, de los pensamientos caídos y de todo aquello que puede estar impidiendo que seamos las personas victoriosas que Dios quiere que nosotros seamos. Así que, mire, nosotros no podemos ir a conquistar otras naciones si primero no hemos conquistado nuestro corazón. Tenemos que conquistar primeramente nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y Dios nos ha llamado, somos conquistadores del reino, Dios nos ha llamado a conquistar las naciones, pero tiene que haber un proceso. Y hay una parte que Dios hace, pero hay otra que nosotros tenemos que hacer, y es voluntariamente, y es someternos al Señor. Y mira, el problema es que a veces estamos esperando que venga el Señor a hacer los cambios, que venga a transformar nuestra mente, pero no, amados. Usted y yo somos los responsables de cambiar nuestra mente. Bueno, ahora le quiero mencionar 4 etapas por las que tiene que pasar nuestra mente. Es un proceso. Cuando no conocíamos al Señor y venimos al Señor, hay 4 etapas por las cuales tenemos que pasar. La primera es arrepentirse. Mira, el Señor Jesucristo, después que vino Juan el Bautista a preparar el camino, Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero después nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí, está entre vosotros. Y Él lo dijo refiriéndose a Él mismo. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, el gobierno de Dios ya está operando, ya está presente. Y amados míos, cuando el gobierno de Dios está operando en un lugar, todo se tiene que someter a ese gobierno. Ahora, cuando el gobierno de Dios se manifiesta en un lugar, lo primero que nosotros hacemos o deberíamos hacer es arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Un arrepentimiento, amado, de todas las obras viejas, arrepentimiento genuino, verdaderamente del corazón. Porque si no nos arrepentimos, no podemos pasar al siguiente paso. Ahora, el arrepentimiento en el corazón, dice que Dios provoca, Él nos da un corazón nuevo, pero esto tiene que provocar un cambio también en nuestra mente. Y cuando usted se arrepiente genuinamente, es como que usted comienza a darse cuenta, amado, wow, qué equivocado he estado haciendo las cosas mal, y entonces uno toma la decisión. Uno se arrepiente y uno toma la decisión de hacer un cambio en nuestra vida, renovando nuestra mente, así como Jesús dijo, arrepiéntanse que el reino de Dios ya está aquí. Y mire, un ejemplo que nosotros tenemos, usted recuerda cuando el apóstol Pedro estaba ministrando al Espíritu Santo, dice que había un mago, el mago Simón. Él lo seguía, dice que él quería hacer las cosas que hacían los discípulos. Él quería tener ese poder de transmitir el Espíritu Santo. Y él estaba ofreciéndole algo a Pedro. Vamos a ver lo que dice Pedro. ¿Qué le contesta Pedro? Vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, amados, Simón tenía un pensamiento que estaba arraigado en su corazón. Y él quería hacer lo mismo que hacían los apóstoles, pero ¿sabe? Él lo quería hacer sin Cristo. O sea, él lo quería sin reconocer al Señor Jesucristo. Esa no era una manera correcta. Era un pensamiento contrario al orden de Dios. Así que el apóstol Pedro toma autoridad y le dice, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y tal vez el Señor tenga misericordia y te perdone ese pensamiento malo que tienes en el corazón. O sea, amados, cuando nosotros nos arrepentimos, el perdón de Dios, nuestro corazón es cambiado y viene un nuevo corazón para nosotros. Número 2, renovarse. Y esto se refiere a la renovación de nuestra mente, pero, amados, tiene que ser un acto voluntario. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, número uno, que nos despojemos del viejo hombre y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, amados, no podemos renovar nuestra mente si no nos hemos despojado de lo viejo. Es necesario que nos despojemos primeramente de lo viejo para poder renovar nuestra mente. Mire, yo he visto personas que aún en Cristo, mire, todavía andan cargando medallitas, andan cargando cosas que son como talismanes para traer nueva suerte. Hay personas, madres, que les ponen a los niños, a los bebés, les ponen una pulserita, una cosita roja. Ellos dicen que es para que no les hagan mal de ojo. Amados míos, yo quiero decirles, eso es brujería. Eso no es de Dios. Y si usted todavía anda con esas cosas, es por, no sé si es que no le ha llegado la revelación, pero no se ha despojado del viejo hombre y tampoco ha renovado su mente. Tiene que haber una convicción. Tenemos que tomar una decisión. O agradamos al mundo y seguimos las cosas que hace el mundo, o agradamos a nuestro Dios. Entonces la persona tiene que despojarse voluntariamente del viejo hombre. Y sabe, eso solamente lo puede provocar el Espíritu Santo de Dios. Por eso a veces tenemos confusión, a veces pensamos, cuando estamos ministrando y vemos una persona quebrantada, decimos, oh, está siendo lleno del Espíritu Santo, pero ¿saben? El que una persona esté llorando no precisamente significa que está siendo lleno del Espíritu Santo. Porque alguien puede llorar por remordimiento, alguien puede llorar porque bajo la unción, tal vez se acordó de lo malo que hizo, se acordó que mató a una persona, se acordó que adulteró con 3 personas. En la presencia de Dios la persona empieza a llorar, pero eso no significa necesariamente que está siendo lleno del Espíritu Santo. Y si la persona no recibe la llenura del Espíritu Santo, no va a tener la convicción, no va a tener la revelación para poder despojarse del viejo hombre. Así que, amados, es necesario el Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, despojémonos del viejo hombre, es lo mismo que repetir, dejar nuestra vana manera de vivir. Y repito, solo el Espíritu Santo lo puede provocar. Ahora, el Espíritu Santo viene en determinado momento, amado, y Él te puede mostrar que hay una área en tu vida de la que tú te tienes que despojar. Y para algunos quizás puede ser, no sé, la mentira, personas que dicen mentira con facilidad, o personas que les gusta, tienen una colección de cosas viejas, como coleccionar cosas viejas, y tal vez son apegos emocionales. Tiene que ver con el viejo hombre, pero cuando el Espíritu Santo te toca y te dice que debes despojarte de eso, tú tienes que comenzar a cambiar, tienes que tomar la decisión de dejar todas esas cosas viejas y poder despojarte del viejo hombre. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes escuchaban música mundana que quizás la letra no agradaba al Señor? Y viniendo al Señor, tal vez ya no la escuchan, pero tal vez andan el CD en el carro, lo andan ahí como guardadito, por si les da ganas de volverlo a escuchar. Amado, yo creo que eso es porque todavía el Espíritu Santo no ha hecho la obra en tu vida. Porque si hay una convicción, tú lo que haces es deshacerte de todas aquellas cosas que tú sabes que no agradan al Señor. Si lo haces por agradar al hermano, porque un pastor te dijo, tal vez lo vas a botar, pero cuando la persona se vaya, vas a ir y lo vas a recoger de la basura. Así que tiene que haber una convicción para que nos podamos desprender de esas cosas y que no nos duelen. Mire, personas que tal vez les gustaba consultar horóscopos. Cuando el Señor viene, amados, y tú te despojas del viejo hombre, tú comienzas a cambiar tu manera de pensar. Y lo que antes te parecía que era bien, ahora ya no te parece que está bien. Y entonces tienes que despojarte y empiezas a cambiar las cosas que hacías. Ya no las haces. Y cuando el Señor viene y cambia tu manera de pensar,
Tú vas a decir, yo no tengo que consultar horóscopo, porque yo no dependo de la suerte, porque yo dependo de mi Padre Celestial, que es un Dios todopoderoso. Mi futuro no está en las manos de la suerte, de lo que me diga un horóscopo. Mi futuro depende de lo que diga mi Padre Celestial de mí. Así que, amados, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, hay personas, amados, que pasan 10 años, 20 años y tal vez no han cambiado. Mire, si usted ha venido al Señor, vienen cosas a tu vida, y no has hecho los cambios, tal vez porque no te ha venido la revelación. Y está bien, eres nuevo en el Señor, pero poco a poco tenemos que avanzar, va viniendo la revelación, el Espíritu Santo te va mostrando las áreas que tienes que ir cambiando y mejorando en tu vida. Pero si ya pasaron 10, 15 años y no se ve un cambio, amados, es porque algo no está bien ahí. Quiere decir que no te has despojado del viejo hombre, quiere decir que tu mente no ha sido renovada. Seguramente no te has arrepentido bien y el Espíritu Santo no te ha llenado. Quiere decir que algo está pasando. Pero es importante que nosotros podamos renovar nuestra mente y poder ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora, yo quiero que usted entienda, mire, lo que es la escasez, lo que es la miseria y la pobreza, está en la mente. Y cuando nosotros hablamos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, significa que usted también tiene que renunciar a eso. Usted tiene que renunciar a la mentalidad de miseria, la mentalidad de escasez y de pobreza, porque sabe, eso no es de Dios. Dios no quiere que sus hijos vivan en miseria, en pobreza. Dios quiere que sus hijos sean prósperos. Y sabe, eso lo heredamos de la Iglesia Católica, porque los curas, los monjes, ellos hacían votos de pobreza, queriendo ser místicos. Así que, amados, la Biblia, si usted lee, la Biblia habla de riquezas en gloria, de que Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, no es que el dinero sea malo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros salimos del viejo hombre, tenemos que renunciar a la miseria, tenemos que renunciar a la pobreza, y ya hemos enseñado que hay cosas que atraen la pobreza. Y una de ellas, como mencioné hace poco, el estar guardando cosas viejas. Mira, hay personas que guardan cosas que ya no sirven, tal vez porque, ay, es que me la regaló mi abuelita, es un recuerdo. Esos son apegos emocionales. Y tal vez es una tacita, pero ya se le cayó la orejita. Amado, no esté guardando cosas que no sirven, no esté apegado a cosas del pasado. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. O sea, bote las cosas viejas, tíralo a la basura, porque eso, amado, lo que denota es que usted tiene una mentalidad de pobreza y de miseria. Por ejemplo, hay personas que dicen, se me rompió el calcetín, voy a ir a surcir. Amado, no esté surciendo, usted está trayendo más miseria. Bótelo, cómprese uno nuevo. Mire, cuando usted hace eso de ir a coser, ir a remendar cosas viejas que no sirven, es porque usted está dudando de la provisión de Dios. Usted está como dudando de que el Señor le puede proveer para que usted se compre algo nuevo. Entonces, lo que no sirve hay que sacarlo, hay que botarlo, no estemos acumulando cosas viejas. Y muchas veces, amados, eso tiene que ver con temor a no tener en el futuro. Personas que tal vez tuvieron un bebé y dicen, voy a guardar los zapatitos para cuando venga el otro. Y pasan 10, 5, 10 años y el bebé no llega y tal vez nació alguien que necesita. No estemos acumulando. ¿Para qué robar la bendición a otra persona? Regálelo, despréndase, bendiga a otra persona que tal vez lo está necesitando y usted confíe. Mire, cuando nosotros bendecimos a alguien, ayudamos a alguien, crea que el Señor no se queda con nadie. Cuando llegue ese segundo bebé, usted va a tener la provisión para comprarle zapatitos nuevos a ese bebé. Así que no estemos acumulando, no estemos atrayendo más miseria. Amados, yo creo que nuestro Dios es suficiente para proveernos. Y si usted da necesitado, Dios le va a dar a usted y en abundancia. Créalo en el nombre de Jesús. Así que no tema, despréndase de esas cosas viejas. ¿Sabe? Esa es una manera de darle en la cabeza al Dios Mamón.
Cuando usted se desprende de algo, usted se está asegurando de la provisión. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de pobreza y de miseria. Tenemos que renunciar a esos pensamientos y todo eso tiene que ver con el temor al mañana. Así que, amados, tenemos que renovar nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí acostumbran decir no puedo, no tengo o no hay? ¿Cuántos cuando viene su niño y le dicen, mami, yo quiero que me compres esto? Usted le dice, mijo, pero no hay. Usted sabe que no hay, no me pida. Amado, no lo haga de esa manera. Usted dígale, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios de toda provisión, que es el dueño del oro y la plata. Vamos a pedirle a Él que nos provea los recursos para poder comprárselo. Así que, amado mío, tenga cuidado con las palabras que salen de su boca, porque saben, el reino de Dios siempre hay. En el reino de Dios hay provisión. En el reino de Dios no podemos decir no hay, no tengo. En el reino de Dios siempre hay. Tal vez lo que tenemos que hacer es bajarlo de algún lugar, pero en el reino de Dios siempre hay. Entonces tenemos que renunciar a esas palabras. No tengo, no puedo y no hay, porque todo eso tiene que ver con escasez, tiene que ver con una mentalidad reprobada. Y en el Señor, amados, siempre hay. Número 3, transformarse. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos que la renovación provoca la transformación, pero para que haya una transformación posterior a la renovación, amados, la premisa es no conformarnos a este siglo. Eso dice la Escritura. Es decir, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender que en Cristo, que en Dios siempre hay más. Amados, el Padre no quiere que nos quedemos. El Padre quiere que avancemos, quiere que nos expandamos. El Señor quiere llevarnos de más a más, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Así que no nos conformemos, amados. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. Ahora, cuando nosotros somos transformados, entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente, mire, hay personas que yo he oído que dicen, tal vez están enfermos y dicen, es que es la voluntad de Dios que esté así, porque si Dios no me ha sanado es porque Él quiere que yo esté así. Amado, yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. Yo creo, amados, que es porque no hemos tomado la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, a través de la transformación, nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la transformación viene mediante la revelación de su palabra. Mire, cada vez que la palabra de Dios nos es revelada en alguna área, dice la Escritura que la palabra es como un espejo y que nosotros nos vemos en ese espejo y entonces vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor, nuestros pensamientos tienen que ser transformados, tienen que ser renovados. Quiere decir, tenemos que hacernos nuevos, pero la transformación produce un cambio. Toda transformación, amado, tiene que ser evidente, hay un cambio. Cuando alguien ha sido transformado, usted lo puede notar, hay una diferencia en esa persona. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿a algunos de ustedes le ha pasado que se encuentran a alguien que no lo ha visto hace años y cuando lo ve le dice, wow, ¿qué te ha pasado? ¿Qué hiciste que te veo diferente? ¿Les ha pasado? Y eso es por la transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Y obviamente tiene que ser un acto voluntario, pero necesitamos la revelación de la palabra. Número 4, la mente de Cristo. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué hermoso. El apóstol Pablo aquí le está diciendo
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y saben, los corintios eran unos carnales, ellos no estaban viviendo de acuerdo a la mente de Cristo, pero Pablo les estaba compartiendo una verdad posicional. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero esa mente es una verdad posicional que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero toda verdad posicional por la revelación y el ejercicio de vivir esa revelación se llega a convertir en una realidad. Ahora usted tiene que saber que usted tiene acceso a la mente de Cristo y que ese es nuestro objetivo. Amados, nuestro objetivo no es la mente adánica, nuestro objetivo no es una mente carnal, nuestro objetivo no es una mente caída. Usted tiene que conocer la mente de Cristo y esa la conoce a través de la palabra de Dios. Y en la medida que le es revelado cada característica de la mente de Cristo, entonces usted sabe hasta dónde usted va y tiene que irse transformando, amados, de gloria en gloria hasta alcanzar la plenitud de la mente de Cristo. Pero usted necesita conocerlo. Así que qué importante, amados, que nosotros leamos la palabra de Dios, que nosotros le pidamos revelación al Espíritu Santo, que nos revele la mente de Cristo. Ahora, cuando usted está en una situación, en una circunstancia que no sabe tal vez qué decisión tomar, ¿sabe qué le puede ayudar? Cuando usted piensa, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Mira, muchas veces estamos en situaciones que no sabemos cómo resolver y tal vez nosotros vamos a pedir dirección al lugar equivocado. Vamos a preguntarle a los viejitos, a personas que ni siquiera son cristianas, que no nos van a dar un buen consejo, amados. Personas que obviamente no tienen la mente de Cristo, pero cuando usted se pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces usted puede tener la certeza de que usted va a responder y que usted va a actuar y que usted va a decidir de acuerdo a la mente de Cristo. Y en la medida que va siendo transformado, sabe, llega un momento que esa mente de Cristo en usted le va a permitir tomar las decisiones correctas a la manera de Dios, con una mente no reprobada, con pensamientos no caídos, sino con la mente del Señor. Entonces hay cosas que usted ya las hace porque es parte de su naturaleza, pero hay otras, amados, en las que usted tiene que ir siendo enseñado para poder tener la mente de Cristo y poder actuar como el Señor Jesucristo actuaría. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, ¿sabe? Aún lo que el enemigo pudo haber tirado como una maldición, lo podemos tornar en una bendición. Mire, hace poco tuve la oportunidad de conocer a una hermana y ella me comentaba, me decía, sabe, yo tengo una gran bendición de parte de Dios. Me dijo, yo tengo una niña de 2 años y mi niña es muy especial, me dice. Mi niña tiene síndrome de Down y ella tiene un problema en su corazón. Le tuvieron que hacer una operación a corazón abierto, pero sabe, es una bendición de Dios. Obviamente uno como madre no espera tener un hijo así, pero pude entender, dice, con mi esposo, que es una gran bendición de Dios. Y sabe, yo digo, wow, qué bonito. Cuando cambiamos nuestra mente, como una situación que tal vez para una persona hubiera sido muy difícil, pero ella lo vio como una bendición. Y se miraba una mujer gozosa, llena del gozo del Espíritu, llena del amor de Dios. Así que, amados, ¿cuántos de nosotros quizá por tener una mente no renovada, a veces nos estamos quejando de todo? A veces estamos viendo lo negativo en vez de renovar nuestra mente para poder ver la bendición de Dios. ¿Sabe? El enemigo siempre va a tirar de traer dardos de fuego a nuestra mente. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo sabe que si él logra afectar nuestra mente, si logra afectar nuestra manera de pensar, él va a poder afectar nuestra manera de vivir. Y entonces él va a tirar siempre dardos envenenados. Y cuando la palabra habla de dardos de fuego, se refiere a los que usaban en tiempo antiguo. Usted recuerda, eran como unas cañas huecas por dentro, les ponían fuego y los disparaban como un arco directo al enemigo. Y esos dardos pueden llegar hasta nuestra mente, nuestra forma de pensar y pueden afectarnos. Y hay muchas maneras como el enemigo puede lanzarnos estos dardos
¿Sabe? Para destruir nuestro hogar, para destruir nuestro matrimonio, para destruir nuestras finanzas. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Eso es lo que él quiere. Y sabe, en el huerto de Edén, eso fue lo que la serpiente antigua hizo con la mujer. Le lanzó un dardo envenenado a la mente y le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos del huerto. Porque si comen, sus ojos serán abiertos y ustedes serán igual a Dios. Y entonces ahí comenzó la batalla en la mente. Y eso fue exactamente lo mismo que el enemigo intentó hacer con nuestro Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El enemigo le decía, si en verdad eres hijo de Dios, eran dardos a la mente de nuestro Señor. Y cada día, amados, nosotros nos enfrentamos con dardos envenenados que están queriendo afectar nuestra mente. Y si nosotros no estamos listos para renovar nuestra mente continuamente, si no estamos listos para reprender esos pensamientos y no estamos bien afirmados, el enemigo puede lograr avanzar en nosotros. Mire, un dardo a la mente puede provocarle una enfermedad que los médicos no le encuentran causa. Hay personas que se sienten mal y van al médico, le hacen exámenes. Los médicos le llaman psicosomático, porque no encuentran la causa. Pero realmente tiene que venir una mente, tiene que ver con una mente desordenada. Muchas veces tiene que ver con temores que hay en la persona. Personas que tal vez se han enfrentado o han visto la muerte de cerca, sobre todo con un familiar. Es como que están ansiosos, están como expectantes. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué me puede dar? ¿Saben? El temor es una puerta abierta al enemigo. Así que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y poder reprender y repeler esos dardos de fuego que el enemigo nos puede enviar. Mire, muchas veces hay temores en nosotros, temores a ser abandonados, temor a quedarnos solos, y esos temores no resueltos y no habiendo cambiado nuestra manera de pensar, puede obrar en nuestra contra. Tenemos que pensar, amados míos, yo sé que el Señor Jesucristo me ama. Yo sé que el Señor Jesucristo no me dejará ni me abandonará. Eso dice la Escritura. Yo sé que estoy en sus manos. Yo sé que Él me tiene en sus brazos. Mire, los dardos de fuego del maligno. Yo le puedo mencionar muchas cosas. Por ejemplo, nadie me quiere, a nadie le importo, nadie me acepta, es que aman más a mi hermano que a mí, es que yo soy un fracaso, es que nada lo logro, yo no sirvo para nada. Todo eso, amados, son dardos a la mente. Le puedo mencionar cantidad de cosas como una persona puede decir, siento que me voy a morir, siento que me falta el aire, me palpita el corazón. Eso tiene que ver con dardos envenenados. Son espirituales que el enemigo pone en tu mente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros librar esas batallas en la mente? Bueno, vamos a ver, número 1, cumplir la ley de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que, amado, ¿usted sabía que a Dios hay que amarlo también con la mente? O sea, no basta amarlo solo con el corazón, hay que amarlo también con nuestra mente. Quiere decir que para que yo ame a Dios con la mente, es que yo voy a revisar mis pensamientos, amados. Yo no me voy a permitir tener pensamientos, tener ideas que sean contrarias a la naturaleza de Dios. Quiere decir que en todo lo que yo haga o vea, yo voy a ver al Señor en ello y yo voy a pensar en el Señor. Amar al Señor con tu mente es que tus pensamientos estén dirigidos al Señor, no a cosas vanas, sino al Señor. Entonces, amar a Dios con la mente o cumplir la ley de Dios, esto es el primer paso. Número 2, disciplinar nuestros pensamientos. Vamos a leer ahora Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo quiero decirte esta noche, tú tienes autoridad sobre tu mente y sobre tus pensamientos. Tú puedes ordenarle a tu mente qué tiene que pensar. Mire lo que dice el verso 6, dice que no entremos en afán. Dice que todas las peticiones que tengamos las demos a conocer al Señor con acción de gracias y con ruego. Y como una consecuencia, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, dice, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados, no estemos ansiosos, no nos afanemos, pongamos nuestras inquietudes delante del Señor, pero de verdad pongámoslas delante de Él. ¿Sabe? Sacrificando a veces aún nuestra propia alma. Yo creo, amado, que la palabra de Dios es veraz y que Dios es un Dios verdadero y lo que Él dice, Él lo cumple. Así que, amados, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Dice todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, algo digno de alabanza, en esto pensar. ¡Wow! Digo yo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a esos pensamientos negativos? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a esos pensamientos destructivos, a esos pensamientos que no tienen alabanza, que no son de buen nombre, que no agradan a Dios, para poder cambiarlos por estos pensamientos que el Señor nos dice? Todo lo amable, lo justo, lo puro. Mire qué tremendo. ¿Sabe? Si usted tiene dificultad, busque en la Biblia, busque estas cosas buenas, de buen nombre, las que son verdaderas, justas, escríbanlas en un papel. Y cuando vengan a su mente esos pensamientos negativos, usted reprenda, le dice a la mente, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo tengo la mente de Cristo. Y amado, saque la lista y empiece a leer y empiece a declarar, yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo un Padre que me ama. Señor, tu nombre está sobre todo nombre. Usted empiece a activarse, amado, usted mismo, por la palabra de Dios, para poder pensar en lo verdadero, en lo bueno, en lo eterno, en lo que es de buen nombre. Y usted se va a dar cuenta cómo van a cambiar sus pensamientos. Y al cambiar sus pensamientos, va a empezar a cambiar su vida. ¿Sabe que hay iniquidades generacionales de amargura? Mire, la gente amargada, ya sabemos, ya hemos dicho, no encuentra contentamiento con nada. Siempre se están quejando, pero sabe, eso es porque necesitan un cambio de mentalidad. Es decir, la persona que está en amargura, mire, no solo él está amargado, amarga a todos los que están a su alrededor. Lo que pasa es que la persona no se da cuenta. Hasta que llegue un día que la persona diga, ya estoy cansado, ya no quiero seguir amargado, ya no quiero seguir amargando la vida a los demás, yo necesito un cambio, yo no quiero que el enemigo me tenga amargado, yo quiero vivir una vida plena, yo necesito tener contentamiento, yo necesito cambiar mi manera de pensar y entonces poder pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, amados, cambia nuestra vida. Y que empiezan a pasar cosas buenas a nuestro alrededor. Mire, las personas amargadas tienen tinieblas a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque como lo que hacen es quejarse, esa quejabanza que ellos tienen atraen espíritus inmundos. Es lo que les gusta a las tinieblas. Pero una persona que está agradecida, que da gracias al Señor, que se mantiene alabando a Dios, adorando a Dios, una persona que está gozosa en el Espíritu Santo, atrae ángeles. ¿Sabe por qué? Porque donde hay alabanza, ahí es donde los ángeles quieren estar. Entonces, amados, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La persona agradecida sabe cuando no tiene zapatos, dice, gracias Señor porque tengo pies. Una persona agradecida, si se le dañó el carro y le va a tocar caminar, se alegra porque dice, voy a caminar y voy a poder bajar de peso. Una persona agradecida ve lo bueno
en medio de cada situación. Mire qué tremendo. Así que, amados, que podamos ser agradecidos. Número 3, usar las armas espirituales. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe lo que es una fortaleza? Es una forma de pensar, mire, que está bien estructurado, que se convirtió como en un fuerte. O sea, que no hay nada que pueda penetrar. Esa es una fortaleza. Nosotros a veces hemos malinterpretado esta escritura, que nos habla de las armas espirituales que son poderosas para destruir fortalezas. Porque solamente el poder de Dios puede hacerlo. Derribando los argumentos, dice que esté en la mente toda altivez. Amados, eso está en el ego. También en el mismo lugar de la mente. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que es el espíritu de Grecia es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bueno, o sea, amados, que las armas espirituales se usan para quebrantar esos argumentos, para quebrantar esa forma de pensamiento o para quebrantar esa fortaleza, todo lo que se opone a la naturaleza de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que van a usar estas armas? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, cuando usted piensa en esta escritura, que dice que tenemos armas espirituales contra todo esto que ya mencionamos, yo no sé lo que usted piensa. ¿Será que usted piensa en rifles? ¿Será que usted piensa en bazucas? ¿En metralladoras? Pero ¿saben? El arma que está mencionando es la palabra de Dios. Déjeme decirle que el arma más poderosa contra los argumentos humanos es la palabra de Dios. Mire, nosotros estamos llenos de argumentos. La gente dice, yo pienso, yo opino, yo digo. No, amados, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo de Dios? Todo lo demás son argumentos y son opiniones. Número 4, mantener viva la fe o el escudo de la fe. Mire lo que dice Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahora vamos a leer Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, no dice unos pocos, no dice algunos, dice todos los dardos de fuego del maligno. Amado mío, ¿qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es algo que nos protege. ¿Sabe? El escudo, como lo vio el apóstol Pablo, cubría desde aquí hasta abajo. O sea, que todos los dardos envenenados que el maligno quiere enviar contra nosotros, si nosotros nos levantamos en fe, nosotros podemos apagar esos dardos. O sea, que la fe de Dios, la naturaleza de Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado, es lo único que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, para eso usted necesita conocer la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios, usted necesita leerla. Usted necesita leer la Escritura. Si usted no conoce, amados, la naturaleza de Dios, ¿sabe? Usted no va a poder apagar esos dardos. Necesita leer Escritura y necesita tener también una comunión íntima con el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios, es el que nos revela la naturaleza de Cristo. Y usted no va a leer la palabra como quien lee un periódico. Usted tiene que leerla bajo la revelación del Espíritu Santo para que entonces le pueda revelar y le pueda dar a conocer quién es Cristo. Y cuando usted, amado mío, conoce la naturaleza de Cristo, usted no va a aceptar ningún dardo envenenado que el enemigo le quiera lanzar, porque usted sabe
cómo es la mente de Dios. Usted va a conocer al Señor y entonces usted no va a aceptar nada que sea contrario. Número 5, no darle lugar al enemigo. Esto es muy importante. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir, amados, que nosotros podemos darle o no lugar al diablo. Cada vez que usted tiene pensamientos de derrota, usted le está dando lugar al diablo. Cada vez que usted tiene pensamientos inicuos de maldad, usted le está dando lugar al diablo. Cada vez que tiene pensamientos de destrucción, pensamientos de tiniebla, cuando usted tiene pensamientos de enojo, de ira, de contienda, usted le está dando lugar al diablo. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. O sea, una manera de darle lugar al diablo es con el enojo. Mire, el enojo es insatisfacción, el enojo es frustración, es murmurar contra Dios. Así que, amados míos, yo creo que con esto usted ya conoce, le di características, pero también le di todas las maneras como nosotros podemos librar esa batalla en nuestra mente. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen batallas en la mente que necesitan librar? Yo voy a pedirle, amado, mi amada, que ahí donde usted se encuentre, se ponga en pie, por favor. Vamos a declarar una palabra esta noche. Yo quiero pedirle que usted ponga su mano sobre su mente, que ponga la mano sobre sus pensamientos y cierre sus ojos y abra su corazón. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando, Señor, sobre todas las cosas que queremos amarte a ti, Señor, como dice tu palabra, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor. Queremos amarte aún con nuestros pensamientos. Y este día, Señor, tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús, por su palabra, porque Él es la palabra, y por su Espíritu Santo tomamos autoridad y venimos declarando que este día sometemos, Señor, todo pensamiento negativo, todo pensamiento destructivo, todo pensamiento del hombre caído, y sometemos hoy, Señor, ese pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre nuestra mente, entendiendo que tenemos gobierno sobre ella. Establecemos, Señor, y declaramos el gobierno de Dios, el reino de Dios sobre nuestra vida, el reino de Dios sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de vivir. Declaramos que el reino de Dios es establecido en el corazón, pero también en nuestra mente. Y declaramos, Señor, una mente renovada en el nombre poderoso de Jesús. Amado mío, repita conmigo: yo renuncio a la mente reprobada, yo renuncio a la mente antigua, renuncio a la mente vieja, renuncio en el nombre de Jesús. Y este día yo asumo la responsabilidad de la mente de Cristo, que ese es mi objetivo en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, que yo estoy en constante renovación de mi mente, en constante transformación, hasta poder alcanzar la mente de Cristo. Gracias, Padre amado. Este día declaramos, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y declaramos con fe en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados. Gracias, profeta Patricia, por esta hermosa enseñanza. Nos ha enseñado cómo podemos fortalecer nuestra mente y alinearnos a la mente de Cristo. Mis amados, quiero invitarles para que los hijos de esta casa me acompañen este domingo a las 2 de la tarde, hora de Nicaragua. Vamos a bendecir la vida del pastor Martín, que está comenzando en su ministerio, y lo vamos a hacer en su congregación. Así que yo le voy a pedir a los hijos, por favor, que quieran estar presentes, que me pidan el link para poderse unir a nosotros y puedan soltar una palabra de bendición en su vida. Gracias.
Ahora, mis amados, voy a regalarles el manual de Batallas en la Mente. Para que puedas recibir este manual digital, tienes que tomarle una foto a esta imagen, manual de Batallas en la Mente, código 404919. Tómele una foto y nos la envía al concluir esta clase y, y para que podamos enviárselo. Y también si quiere pedir la grabación, lo puede hacer para que pueda repasar nuevamente algún punto que se le haya olvidado. Muy bien. Ahora, mis amados, quiero recordarles que mañana estaremos atendiendo a los que hicieron sus citas. Todos los estudiantes deben de estar estudiando su escuela en la plataforma y presentando sus enseñanzas cada 15 días. Es importante para que puedan mantenerse en la escuela. Ahora quiero hacer una pausa por si hay alguien que quiere hacer una pregunta, hacer un comentario, un testimonio, algo que quieran compartir con nosotros. Levanta tu mano, nos dices tu nombre, de qué parte nos estás comunicando y nosotros te vamos a dar el micrófono. A ver, profeta María Torres. Buenas noches, papito, mamita, muy buenas noches a sus hijos y a todos mis amados hermanos de este hermoso ministerio. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero dar mi testimonio de lo que ha sido la EPAMEX para mi vida, ¿verdad? En primer lugar, quiero agradecer a nuestro Señor porque a lo largo de todo este tiempo he podido ver su amor, su cuidado y su provisión hacia mí, ya que cada vez que viajaba a la Ciudad de México a recibir esas enseñanzas que han sido de gran bendición para mi vida y abarcaron temas pues muy importantes, ¿verdad? A través de cada una de ellas, de las enseñanzas, me sentí muy fortalecida, muy bendecida. Y en cada ocasión que fui a la Ciudad de México, ¿verdad? Pude convivir con mis amados hermanos de esta casa ministerial, también mm, con los hermanos del ministerio, perdón, un nuevo amanecer, ¿sí? Incluso con los mismos ministros que venían a impartirnos las enseñanzas, ¿verdad? Lo cual era de mucha bendición. Doy gracias a Dios también, ¿verdad? Por su vida, papito, por la vida de su familia, porque yo sé que siempre estaban orando y siempre han estado al pendiente, ¿verdad? Desde que salgo de mi casa hasta que llego a la Ciudad de México y en el regreso es igual. También quiero pues dar gracias a Dios en esta ocasión por la vida de la profeta Norita, de la pastora Zaira, ¿verdad? Ya que en algunas ocasiones ellas me recibieron en su casa y bueno, pues me hicieron sentir como si estuviera en la mía porque se preocupaban de ir por mí, de estar al pendiente cuando yo me regresaba, de acompañarme. Bueno, una gran bendición. Ah, y acerca de esta última enseñanza, papito y hermanos de este ministerio, ¿verdad? Que se trató acerca de los procesos por los cuales atravesamos en nuestra vida, ¿verdad? Y pues hay muchos procesos. Por ejemplo, pues hay veces atravesamos procesos de cuestión económica, problemas familiares, muerte de algún familiar, ah, de salud, ¿verdad? Pero yo quiero hablar en lo personal, ¿verdad? Que en cada uno de los procesos que yo he vivido, ¿sí? He podido ver la mano de Dios sobre mi vida, que Él siempre ha estado conmigo y pues
ahora entiendo que cada uno de estos procesos, ¿verdad? Era necesario para mí, para fortalecer mi fe, para estar más cerca del Señor, ¿verdad? Para saber que Él es mi único Dios, mi único Señor, mi proveedor, mi sanador. Y para que a pesar, ¿verdad? De, pues, lo duro que en algunas ocasiones fueron algunos procesos, ¿verdad? El gozo del Señor estaba en mi corazón, sabiendo, ¿verdad? Que pues esto no iba a ser para siempre, que era algo temporal y que gracias al Señor iba a salir más que victoriosa y así lo fue. Y bueno, pues no quiero pasar por alto, ¿verdad? También quiero bendecir en esta ocasión la vida de los apóstoles, el Papito Rigo, como le llamamos, ¿verdad? Y Mamita Emma, los apóstoles Sosa, ¿verdad? Que también siempre, pues, han tenido cuidado de estarnos alimentando, ¿verdad? Ese alimento espiritual que es tan necesario para nuestra vida, para nuestro ministerio. Y ya sea pues en Honduras, ¿verdad? Los que hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de asistir a la capacitación que se hace cada año o en la CEPAMEX, ¿verdad? Y pues también quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de los ministros que vinieron a impartirnos las enseñanzas, papito. Estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque pues gracias a él pude asistir a la mayoría y siempre sin ningún contratiempo, ¿verdad? Y algunas personas que, bueno, pues aún incluso siendo o diciéndose cristianos, ¿verdad? Me decían que cómo me animaba a irme sola a México, que si no tenía miedo. Y les decía, es que no voy sola, el Señor está conmigo. Y gracias a Dios nunca hubo temor en mi corazón, ¿verdad? Porque yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Ese es pues mi testimonio, papito, acerca Gracias, mi de la niña. CEPAMEX y Gracias, muy amable. Sé que el Señor te ha bendecido mucho y te seguirá bendiciendo en tu ministerio y en tu llamado. Ahora vamos a darle el micrófono a el pastor Ángel Miranda. Buenas noches, bendiciones, Dios le bendiga desde Montería, Córdoba, Colombia. Testimonio, cuando yo empecé a escuchar las enseñanzas de la escuela, estaba bastante en una cama, no me podía parar, ya para la honra y gloria del Señor, ya puedo caminar sin muletas, ya estoy retornando al trabajo secular también, porque también soy pastor, pero también tengo... ah, tengo un trabajo secular. Entonces, para la honra y gloria del Señor, pues ya estoy caminando. Las actividades de la iglesia no se han dejado de hacer. Deseoso de corazón que ustedes vengan a Colombia, que se pasen un tiempo acá en mi ciudad. Lo esperamos con los brazos abiertos. Para mí ha sido un placer y una bendición poder escuchar todas las enseñanzas. No me pierdo ninguna, excepto los domingos, porque estamos en escuela dominical. Nosotros empezamos la escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana, entonces me es imposible conectarme porque a esa hora estábamos en la escuela dominical. Entonces, apóstol, bendiciones y gracias. Yo sé que ustedes han estado orando por mí y los espero muy pronto acá en Colombia. Bendiciones. Gracias, mi niño. Esperamos poder visitarte pronto, que el Señor siga restaurándote y que te puedas levantar a hacer la voluntad de Dios. Gracias, mi niño. La gloria y la honra sea para el Padre. Ahora voy a darle el micrófono a alguien aquí, pero no tiene su nombre en la aplicación. Dice K51. ¿Podría activar su micrófono? Bendiciones, apóstol. No sé por qué apareció ahora sí. Pues mi nombre es Marta Tamayo, soy de acá de México y pues agradecida con Dios y pues bendiciones para usted, para cada hermano que está conectado, rica y abundantemente y gozosa por esta hermosa enseñanza.
Y, y pues de los puntos que tocó la profeta Patricia, pues la verdad que mucho conocimiento, yo lo siento espiritual, y pues el carácter en sí, cómo debemos de tener pues ese carácter, pero lo que así de todo lo que tocó me llamaron así mucho dos puntos que impactó, que dice que cómo tenemos que procesar, pues de procesar la palabra. Y usted, pues yo desde que digo que entré con ustedes, lo que me ha alientado a mí es eso, que ustedes siempre hacen hincapié, saben que lean la palabra, escudriñen la palabra, mediten en la palabra, porque pues la palabra es la verdad y es la vida del Dios Altísimo, y como usted como padre espiritual siempre y su familia nos hacen hincapié a eso, a que la palabra, la palabra, y como dice, y dijo ella, pues anoté yo esa parte que dice que tenemos que procesar la palabra y que también tenemos que haber voluntad en nosotros para procesar la palabra. Y yo digo que pues, o sea, en gran manera eso también, cuando tú le entregas tu voluntad a Dios, es cuando le permites que sea el Espíritu Santo a que haga ese proceso en tu mente, en tus pensamientos, en tu conciencia, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma y en todo tu ser, o sea, que va, o sea, limpiándote interiormente. Y yo eso es lo que he aprendido, apóstol, desde que estoy con usted. Y no es por querer, como dicen, ser reconocida como profeta o como pastora, sino yo me gusta conectarme, me gustan sus enseñanzas, porque han ido, o sea, desde que los conocí, han ido sanando ese interior mío, y me siguen dando esperanza que aún hay más. Y también otro punto que tocó la profeta, que dice que nosotros no nos debemos de conformar. Y yo, esas son mis oraciones de todos los días, Señor, le digo yo no me quiero conformar. Si yo ayer tuve un día hermoso, maravilloso en ti, Señor, pero yo no me quiero seguir conformando. Yo sé que hay algo más de parte de ti. Y Señor, yo quiero cada día, Señor, seguir buscando y no conformarme. Y la verdad, o sea, para mí es de mucha bendición, esto, porque es cierto, las batallas diariamente de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, es en la mente son las batallas, porque la misma palabra de Dios lo dice, que el enemigo lanza sus dardos de fuego a querer atacarnos, a querer que tambalemos, pero cuando nosotros entregamos al Espíritu Santo la guía y dirección, que sea Él en nuestro diario vivir, yo creo que eso no nos va a hacer movernos, y mientras que obedezcamos la palabra y la llevemos a la práctica, eso nos va a seguir haciendo que sigamos adelante. Eso es lo que yo quería compartir, y pues dar un poquito de testimonio de lo que desde que los conocí, cómo han ido influenciando en mi vida espiritual y física a ser una mejor persona, para ser una mejor hija de Dios, una sierva de Dios. Amén, mi niña, amén. La gloria y la honra sea para nuestro Señor, y nosotros solo somos humildes servidores del Rey. Ahora le vamos a dar el micrófono a Giovanna Ramírez. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches, pastores, apóstol, hermanos, siervos y siervas del Señor. Mi nombre es Giovanna, aquí de Perú, y agradecida con el Señor, como siempre lo dice, la gloria y la honra sea para el Dios Todopoderoso, para el Altísimo. Esta clase ha sido hermosa y a mí me hace recordar, ya que estaban comentando sobre algunos testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas.
es como en nuestros inicios Dios empieza a tratar con nuestra mente, ¿no? En la palabra de Dios ahí dice claramente que tenemos que ser renovados el entendimiento. Y es que cuando venimos del mundo, pues nos ha enseñado un sistema completamente caído, completamente en contra de la voluntad de Dios. Y cuando venimos a Él, el Señor va acomodando, va guiando a lo verdadero, en otras palabras, a lo correcto. Y esto lo vamos viendo cada vez a mayor escala. Cuando ya uno llega a ser ministro de Dios o siervo del Altísimo, de cualquier área, porque hay intercesores, hay profetas, hay evangelistas, apóstoles, pero todos en un solo sentir, en una sola misión. De acuerdo a esto, el Señor va tocándonos de una manera para su gloria, para edificar el cuerpo de Cristo, y se va revelando cosas increíbles y grandes, ¿no? Algo último que, por ejemplo, en mi caso es que tengo muy arraigado el don de evangelista, pero como también anteriormente el apóstol me dio a entender y a como confirmar el tema profético que viene también con el don evangelístico, que yo tenía muchas dudas, en verdad ahora tengo muchas certezas más que dudas, ¿no? Y esto es algo nuevo, por ejemplo, para mí. Por eso digo que el entendimiento, cuando uno va creciendo no solamente por la palabra, sino también por la fe, en las revelaciones a través de los hijos de Dios, por eso es bueno estar siempre con hermanos unidos, más fuertes, más maduros en la fe. Es bueno estar siempre, porque así nosotros nos fortalecemos uno al otro. Y también me fortalece, hermanos, amados, que cuando comparten, nos fortalece, en verdad. A mí es un gozo muy grande ver cómo Dios ha obrado en sus vidas y cómo está obrando también hasta ahora, ¿no? Y seguirá obrando para que nosotros seamos llenados de su espíritu completamente y así como vasijas de honra, poder llevar la palabra a otros, poder hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es desarraigar de las manos que tiene maligno tantas almas. Eso es lo primordial, lo primero para un evangelista. Y cada intercesión de oración, por ejemplo, también intercesores en liberar para que Dios tenga misericordia por las almas, para que se rompan legalidades, ¿no? Otra vez la intercesión en los profetas, a limpiar las atmósferas, libertar a los cautivos de demonios, etcétera, de tantas cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de sus hijos. Por eso el entendimiento es muy importante, porque eso también nos mantiene a nosotros humildes, a saber que nunca ha venido de nosotros, ni nada, todo ha venido de Dios, su palabra revelada a nosotros. Esa es la mayor revelación y tesoro que podemos nosotros decir, que vale mucho la existencia que tenemos aquí en la tierra, tiene tan alto propósito. No solamente vivimos para comer y divertirnos como el mundo lo ve, sino que es mucho más precioso. Y así aprendemos a vivir la vida realmente con el propósito real, ¿no? Correcto, de conquista, como acá lo tenemos, conquistadores del reino para el Señor. Entonces, hermanos, les bendigo grandemente. Realmente Dios está haciendo cosas hermosas en este ministerio y anhelo y deseo que estos países, todos los países que estamos aquí reunidos, nos multipliquemos y compartamos estas grandes enseñanzas a muchas personas más. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti. Bueno, hemos llegado al final de este día, a la conclusión de este día. Hay una manito más, Pastor Ulises. Bendiciones, apóstol. Buenas noches a todos, especialmente a usted, a su familia, a la profeta. Gracias por la impartición de la clase. Estoy muy contento, estoy muy agradecido de poder formar parte de este ministerio de conquistadores del reino, estar siendo este, capacitado, ¿verdad?, para la obra del ministerio.
y sobre todo la edificación de cada una de las enseñanzas que hemos podido estar recibiendo de parte de ustedes. Muy contento, muy agradecido. Y tengo yo algo que quisiera opinar es acerca de lo que hemos estado estudiando en esta noche, ¿verdad? Acerca de la batalla que tenemos en la mente, ¿no? Creo que batallamos todos a veces cuando vamos comenzando con nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque tenemos pensamientos, cuando comenzamos traemos pensamientos ajenos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Mas, sin embargo, conforme el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Que comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, se nos va renovando el entendimiento y va cambiando nuestra manera de pensar, de tal manera que llegamos a un punto donde batallamos entre lo que pensamos y lo que Dios dice, ¿verdad? Porque lo que Dios dice a veces nos cuesta trabajo creerlo. Creo que a veces cuando vamos ahí hay una diferencia entre conocer y creerle a Dios, ¿verdad? Como dicen a veces, ¿verdad? O sea, más sin embargo, creo que hoy hablando acerca de del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro, nos damos cuenta que más allá de que, como dice la escritura, nuestros pensamientos no, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ¿verdad? Más que nada, yo creo que Dios nos invita a que podamos creerle a Dios, ¿verdad? Creer a lo que Él está diciendo, a lo que Él ha dicho de nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, creo que ese es el área donde Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, ¿verdad? Yo creo que ese es más que nada, si usted me pudiera este, dar su opinión personal y algo que me pueda ayudar más a poder hacer siempre esa transición, ¿verdad? De no simplemente lo que yo piense, sino creerle a Dios, ¿verdad? Que es lo más bonito. Así es, mi niño. La verdad es que tenemos que seguir trabajando para llegar a crecer hasta la altura de un varón perfecto que es Cristo Jesús, y eso lo vamos a alcanzar poco a poco, trabajando de la mano con nuestros ministros, nuestros mentores y estudiando la palabra. Aquí una persona pidió que no había tomado la imagen del código. Ahí se lo pongo otra vez para que lo pueda tomar y así poder pedir el manual. Bueno, me despido de ustedes, mis amados. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y le pido al Señor de que siga derramando de su gracia sobre todos nosotros para que podamos continuar con el trabajo que se nos ha dado de seguir instruyendo a cada uno de ustedes. Ahora los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.